Mi nombre es Carlos Brian Camarillo Vázquez y yo les voy a hablar sobre la sociedad y organizaciones sociales. La sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una comunidad en común, en un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilos de vida y se relacionan entre sí en una misma comunidad. Aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas, también existen las sociedades animales. Las sociedades humanas se encargan sobre las ciencias sociales como la sociología y antropología. Mientras tanto, las sociedades animales se encargan sobre la sociobiología y la etología social. En ese último sentido, por lo tanto, podríamos decir que las sociedades animales son aquellas que se van construyendo de una forma totalmente natural. Las sociedades con carácter humano están construidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se interaccionan en un contexto común, que otorga una identidad y sentido de pertenencia. El concepto también implica que en el grupo comparten lazos ideológicos, económicos y políticos. Al momento de analizar una sociedad, se tiene en cuenta en ciertos aspectos como su nivel de desarrollo, los logros técnicos que han alcanzado y la gran calidad de vida. Los expertos en los análisis de las sociedades establecen una serie de señales de identidad o características que exponen que no son indescriptibles, que se cumplen para que las reuniones sociales y grupos se consideren una sociedad como tal. En sí, entre otras cosas, requieren de una ubicación en una zona geográfica común, estar construidos a su vez en diversos grupos, cada uno con su propia función social. Debe tener una cultura en común, puede considerarse una población en su totalidad. De la misma forma, establecen que las sociedades tienen que ser una serie de funciones que pueden clasificarse en dos. Por un lado estarían las generales y por otro las específicas. Respecto a las primeras destacarían el hecho de que son instrumentos a través de los cuales se hacen posibles las relaciones humanas, o que desarrollan y establecen una serie de normas de compartimientos que son comunes para todos sus miembros. La sociedad existe desde que el hombre comenzó a poblar en el planeta, aunque sus formas de organización sufren variaciones a lo largo de la historia. La sociedad del hombre prehistórico se encontraba organizada de modo jerárquico, donde un jefe, que esto quiere decir que era el más fuerte o el más sabio, concentraba todo el poder en sí. A partir de la Grecia antigua, la tendencia absolutista del poder comenzó a modificarse, ya que los establecimientos inferiores de la sociedad pudieron ciertos aspectos que importan en la toma de decisiones y a través de la democracia. Aproximadamente en 1789, en la Revolución Francesa, la organización social cambió de forma radical. Desde entonces, cualquier persona podía subir al poder y presentarse ante la sociedad. Cabe mencionar que en el concepto de la sociedad también puede entenderse desde una manera perspectiva económica y jurídica, para definir que la unión de al menos dos individuos que se comprometen a realizar aportes y esfuerzos en una misma comunidad para desarrollar una actividad comercial y repartir en sí las ganancias obtenidas. Mi nombre es Luis Santamaría y vamos a hablar acerca de estrategias de sustentabilidad para el escenario sociocultural, en el cual las estrategias de sustentabilidad en un entorno como el de hoy, altamente competitivo y globalizado, miles de empresas nacen cada día y otras tantas terminan por desaparecer. Nuevas preferencias de los consumidores y una mayor conciencia por el cuidado del medio ambiente y las relaciones sociales son variables a considerar por las organizaciones para garantizar su sustentabilidad. Asimismo, no basta con tener estrategias que generen beneficios económicos o resultados de impacto en el entorno en el corto plazo. El gran desafío para quienes lideran las empresas e instituciones de hoy consiste en diseñar y ejecutar estrategias sostenibles. Pero, ¿qué es una estrategia sostenible? Bueno, pues es aquella que parte sobre la base de tener un entendimiento de lo que desean los clientes o beneficiarios, buscando articular las acciones necesarias para generar beneficios económicos sostenibles, actuando con responsabilidad social y velando por el cuidado del medio ambiente. Asimismo, dice nuestra estrategia de
Ok, bueno, se busca una mayor estrategia de sustentabilidad para que esto no afecte tanto al cambio climático. De igual manera, necesitamos productos que permitan a las personas vivir adecuadamente y, sin embargo, utilizar menos materias. El pensamiento innovador e inteligente será esencial para seguir dicha táctica. Asimismo, se busca lograr más con menos, con metas a largos, cortos, al, perdón, a largos, medianos y cortos plazos. Por- y así es como se busca. De igual manera, buscamos lo que son reuniones sociales, los cuales ayude a, pues, lo que viene siendo una mejor ayuda para el planeta. De igual manera se tiene un crecimiento demográfico, industrialización y el uso de la energía. En el crecimiento demográfico es el aumento de la población de un determinado territorio, país, región, ciudad, municipio, etc. Durante un periodo determinado, normalmente de un año. Este se mide crecimiento demográfico es igual a tasa de natalidad, tasa de mortalidad más saldo migratorio y bueno, pues de ahí se obtiene el crecimiento demográfico. De igual tenemos las consecuencias del crecimiento demográfico. Esto es la sobrepoblación, la cual las principales consecuencias del crecimiento demográfico son el consumo de los recursos naturales más contaminación, aumento en la quema de combustibles fósiles, escasez de espacios abiertos, aumento de la urbanización, etcétera. Un factor para tratar de controlar el crecimiento demográfico ha ido a crear conciencia en las personas, creando una cultura de planificación familiar. Asimismo, en la industrialización es la creación de industrias con carácter predominante en la economía de un país. El proceso de industrialización describe el periodo transitorio de una sociedad agrícola a una industrial. En términos económicos, el sustento del país se basa en el Producto Interior Bruto. La industrialización en México, por ejemplo, comienza en el Porfiriato. En 1980 se inició el proceso de la expansión económica con la construcción de ferrocarriles financiados por inversiones extranjeras que facilitaron el acontecimiento de los puertos, la explotación de las minas, transportes y grandes casas de comercio. De igual manera, el uso de la energía que se tiene de fuentes de energía se inicia mediante el descubrimiento del fuego, en donde el hombre fue incapaz de dominar por completo el fuego, debido a que carecía de conocimiento necesario para encender por su voluntad este. Asimismo, la energía se define como la capacidad de llevar un trabajo a su vez como desplazamiento. La energía se puede obtener del petróleo, hidroelectricidad, gas natural, carbón, vientos, bosques, radiación solar y combustible nuclear. El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros a través de incrementos de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la sociedad creación de un entorno social en el que respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio para hacer o hacer lo que él desea hacer o hacer. El desarrollo humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve. En un sentido genérico, el desarrollo humano es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e instituciones de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como espiritual. También es muy importante decir que el desarrollo humano es parte integral para que el individuo logre un conocimiento más profundo de sí mismo, es decir, no tanto de forma externa, sino más íntima consigo mismo. La sociedad humana se encuentra en un constante cambio social, no solo en lo referido a los avances tecnológicos de los cuales estamos al tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo social. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la esfera económica, para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo. Mi nombre es Carlos Brian Camarillo Vázquez y les voy a hablar sobre el índice de desarrollo humano,
o por sus iniciales IDH. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en sus iniciales son PNUD, con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Eso fue ideado con el objetivo de conocer no solo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan mejorar o empeorar sus aspectos y con sus condiciones de vida. Para esto, el IDH tiene en cuenta tres variables. La primera sería la esperanza de vida al nacer. Eso es más o menos el promedio de la edad de las personas fallecidas en un año. La segunda sería la educación. Eso quiere decir que recoge el nivel de alfabetización adulta, el nivel de estudios alcanzados, que sería la primaria, la secundaria y estudios superiores. La tercera sería el PIB. Eso quiere decir que considera un producto interno bruto per cápita y evalúa el acceso de los recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente. El índice de IDH aportan variaciones entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la calificación más alta. En ese sentido, la PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos: países con gran desarrollo humano, países con desarrollo humano y países con bajo desarrollo humano. Los países con alto desarrollo humano tienen un IDH mayor de 0.80, mediante los países en un medio desarrollo humano tienen un IDH entre 0.50 y 0.80. Mientras tanto, los países de bajo desarrollo humano tienen un IDH menor de 0.5. Un informe de desarrollo humano de 1909, el día 5 de octubre se publicó un informe cuyos datos de 1207 se comprendió un total de 182 países. De esos 182 países, 83 están dentro del IDH alto, 75 con IDH medio y 24 con un bajo IDH. Ocupan los primeros lugares Noruega, que es el número 1, seguido de Australia, Irlanda, Canadá, Finlandia y Holanda. Entre otros, según los informes, España está ocupando un lugar del número 15 en el mundo. Los países incluidos en la clasificación media de IDH son Armenia, China, Jamaica, El Salvador, Filipinas, entre otros. Con una clasificación de bajo IDH están fundamentalmente los países de África y Afganistán. Cabe destacar que Singapur y la República Coreana en 1981 estaban entre los países con medios IDH de 0.785 y 0.722 y en la actualidad han alcanzado un alto IDH de 0.944 y 0.932 respectivamente. Otros países han alcanzado la clasificación medio IDH a alto. Son ermitaños árabes, Chile, Arabia, Malasia, Brasil, Colombia, Perú, Turquía, Ecuador, Mauriano y entre otros. Hola, buen día. El índice de desarrollo social nos permite identificar contrastes y marcadas desigualdades regionales, poniendo de manifiesto la coexistencia de distintas realidades dentro de nuestro país en cuanto al disfrute del bienestar y el pleno desempeño de las capacidades de los individuos. Las discrepancias territoriales en cuanto al goce de los beneficios del desarrollo medidos a través de los índices de desarrollo social no solo las circunscribe a los años recientes, muchas veces de las revelaciones de los rasgos de un pasado lejano que se puede apreciar principalmente en la educación y en las redes formales de protección social de los adultos mayores. Esta discrepancia es evidente entre las entidades federativas recurrentes en ámbito municipal, donde las
disparidades en ocasiones son abismales. A diferencia de otros surtidos por el CONAPO, el desarrollo social tiene la virtud de que su valor ubica la identidad federativa o el municipio en camino que lleva a alcanzar el desarrollo social pleno. Independientemente, el camino lleva a alcanzar el desarrollo social. El indicador varía de 0 a 1. El valor de 0 indica que ningún residente de la entidad federativa o municipio del sexo o grupo de edad específico ha alcanzado los logros en materia de salud, educación, trabajo, protección social, nivel de vida. Las ventajas que se representan en la estadística se creo prácticamente forman también 5 categorías para el índice de desarrollo social. Número 1, muy alto, de 0.875 a 1. Alto, de 0.750 a 0.874. Medio, de 0.65 a 749. Bajo, de 0.500 a 0.624. Muy bajo, menos de 0.5. En resumen, el desarrollo social es un proceso de mejoramiento e igualación de las condiciones generales de bienestar de la población que permite una mejora de calidad de vida y reducción significativa de las brechas existentes en las dimensiones económica, social, ambiental, política y cultural, en particular en aspectos como alimentación, salud, educación, vivienda, empleo, salario, seguridad, entre otros. También se conceptualiza como un camino al progreso hacia niveles de vida más elevados como los parámetros correspondientes a la sociedad de mayor desarrollo, con una mayor igualdad de oportunidades y la consecuencia de los derechos humanos básicos, aunque se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones socioeconómicas específicas de cada país. También existen algunos umbrales internacionales considerando como metas sociales deseables. En México, los derechos sociales fundamentales están establecidos en la Constitución Política de 1917, en particular en los artículos 3, 4, 25 y 123, así como las sucesivas reformas de protección social. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy les hablaré sobre el desarrollo urbano rural. Mi nombre es Mariano Díaz Moreno. En los países en desarrollo, la urbanización avanza rápidamente y cada año más de 60 millones de personas pasan a formar parte de la población de las ciudades. Las consecuencias de la migración de las zonas rurales a las urbanas causa preocupación en muchos países. La transformación de la producción, la elaboración, la comercialización, el transporte y la distribución como consecuencia del rápido desarrollo urbano representa un problema importante para todo el sector urbano alimenticio. México es un país que no escapa de esas actuales tendencias, cuya población es cada vez más inminente. Urbana, lo que significa que la educación no solo es diferente entre los sectores sociales, sino en medida que se acerca a las pobres. La calidad disminuye sustancialmente, por lo tanto, hay una desigualdad de distribución social del conocimiento, lo que tiene como consecuencia que sea imposible la igualdad de oportunidad. En términos de clasificación de los centros de población, la evolución de estas localidades va a par de la expansión demográfica. En 1950, poco menos del 43% de la población de México vivía en localidades urbanas. 60 años más tarde, en el siglo XIX, la población arrojaba una cifra aproximada del 76%. En 6 décadas, la tasa acumulada de urbanización se colocó arriba del 33%. Desarrollo urbano. El desarrollo urbano, según esta concepción, es la construcción de grandes edificios, centros comerciales, modernas pistas, obras físicas que permitían las actividades turísticas y de recreación. El encargado de realizar estas grandes ciudades, edificios grandes, es el sector privado, en parte del Estado por eminentes municipios. Este modelo centra su enfoque en construir obras y edificios satisfactorias, la demanda evidente y generando ganancias económicas. No toma en cuenta una visión de futuro, solo una visión de corto plazo. Por ejemplo, los riesgos que implican construir edificios inmensos en zonas sísmicas, sin servicios de agua, colectores de desagüe suficientes. El lado negativo del desarrollo sustentable. El proceso de urbanización acelera en intenso sin ningún control práctico, extensas zonas agrícolas que se convierten en urbanización satisfactoria. La ciudad en un conjunto poco a poco se convierte incierto sobre la saturación de personas y vehículos.
de contaminación e inseguridad. Si la de esta le agregamos la posibilidad de sufrir movimientos telúricos, desabastecimiento de agua o, como en algunos lugares, ya aparecer erupciones de volcanes y desastres naturales por el calentamiento global. Por ello, es irresponsable dejar el desarrollo y el crecimiento de la ciudad al libre albedrío de las fuerzas del mercado, es decir, a los grandes intereses económicos de empresas constructoras y financieras. El desarrollo rural. La expansión del desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de la vida de las comunidades no urbanas. Estas comunidades humanas abarcan casi la mitad de la población mundial. Tienen como un común más una densidad demográfica baja. Las actividades económicas más generalizadas son las agrícolas y ganaderas tradicionalmente, aunque hoy pueden encontrarse otras diferentes en el sector primario. El desarrollo rural es un proceso de transformación de los niveles de vida y bienestar de la población rural, de los mejoramientos índices de seguridad laboral y de un aumento de la capacidad productiva de las organizaciones campesinas. Resultante del alimento de los constructores impiden en plena utilización los recursos y la movilización de los esfuerzos internos hacia el objetivo de transformar y de conformar una nueva estructura social y organización rural. Un desarrollo urbano sustentable es el objetivo principal del tema. Un desarrollo urbano, según este modelo, es la posibilidad de una población determinada de satisfacer las necesidades básicas, como alimento, salud, educación, trabajo, vivienda y la cultura. Es crear el hábitat de un ambiente armónico en el que se respeten los derechos humanos de las personas. No existe manifestación, niños abandonados, mendigos, ni contaminación, y mucho menos delincuencia, o estas sean mínimas, es decir, un lugar racional, equilibrado en el que se respete la dignidad del ser humano, la ecología, la seguridad y el bienestar social. No importa los grandes edificios ni las bellas pistas, como el desarrollo humano es un ambiente equilibrado y la preservación del ambiente natural. El impacto ambiental, también conocido como impacto antrópico o antropogénico sobre el medio ambiente, es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente es la alteración en la línea de base ambiental. La ecología es una ciencia que se ocupa de medir este impacto y tratar de minimizarlo. Las acciones de las personas sobre el medio ambiente siempre provocan efectos colaterales sobre este. La preocupación por los impactos ambientales abarca varios tipos de acciones, como la contaminación de los mares con petróleo, los desechos de la energía radiactiva o desechos radioactivos nucleares, la contaminación auditiva, la emisión de gases nocivos o la pérdida de superficie de hábitats naturales, entre otros. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento por el que se identifican y evalúan los efectos de ciertos proyectos sobre el medio físico y social. La declaración de impacto ambiental es el documento oficial que emite el órgano ambiental al final del procedimiento, que resume los principales puntos del mismo y concede o deniega la aprobación del proyecto. Desde el punto de vista ambiental, la identificación y mitigación de impactos ambientales es el principal objetivo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La aplicación de acciones de mitigación, siguiendo la denominada jerarquía de mitigación, pretende contrarrestar los efectos negativos de los proyectos sobre el medio ambiente. Mi nombre es Ángel Edrey y yo voy a hablar sobre la desertificación. Es un proceso de desertificación, se refiere a la degradación constante y persistente de todos los entornos de la superficie terrestre, dejando en el ambiente totalmente seco, producido por distintas variaciones climáticas, así como también por una gran cantidad de actividades generadas por el hombre. En este fenómeno se sucede a los hábitats, se presenta generalmente en todos los continentes, a excepción de la Antártida, afectando de este modo la vida de todas las personas que viven cerca de la tierra seca del origen, pues va agravando su situación. En la tierra seca, estos servicios no se encuentran en abundancia, esto debido a la limitación que implica la escasez de agua, así como el uso excesivo de los cambios de clima de forma repentina. La disminución de cada uno de esos elementos naturales es el aspecto que se supone que la tierra seca
empeoren con respecto al resto de los sistemas, ya que son la área de la naturaleza más vulnerable a progresar a la desertificación con todo lo que esto va acarreando por sí mismo. ¿Qué otros cambios conlleva? Por su parte se tiene en cuenta otro de los cambios naturales con los que la degradación de la tierra procede, que se define como ese que lleva a la reducción de la productividad tanto biológica y económica. La zona afectada por ello es tan importante emplear el desarrollo sostenible que evita el cambio en nuestro medio. Cada uno de los servicios dados en los ecosistemas pertenece a todos esos beneficios que el hombre ha podido aprovechar desde tiempos antiguos, y en ellos incluye las cosechas, los forrajes, los materiales de muchas utilidades como la madera. Actualmente entre el 10 y el 20% de los territorios áridos se encuentra una gran parte de degradados, y el peor es que hay una más probabilidad de empeoramiento por la carencia de medidas de protectoras que es de poder el bienestar de todos los seres vivos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Hernández Acosta y yo les voy a hablar sobre el tema de externalización de costos. Al hablar de ese tema, tenemos que en base hacia la rama del desarrollo sustentable, la externalización se produce cuando una empresa traslada ciertas actividades de las empresas a las localidades extranjeras. Para esto, tomar una ventaja de legislación laboral flexible, materiales más baratos de producción y las condiciones económicas beneficiosas o laxas regulaciones ambientales. Así como lo mencionado, podemos observar que esto en el video nos muestra que los productos que se realiza una empresa son más baratos, ya que estos son productos que se derivan de estar hechos en diferentes localidades, en donde la empresa puede pagar más barato la mano de obra o de conseguir las piezas o materiales más económicos. Como en China, se puede decir que los materiales son más económicos y la mano de obra en México. Al hablar del tema de internalización de costos, se refiere al proceso de incorporar las preocupaciones sociales y medioambientales en los modelos económicos para que las empresas debidamente den cuenta de ellos. Con esto podríamos decir que la internalización busca crear y medir el impacto de esas actividades, que se podría decir que la internalización es una consecuencia directa de la externalización de costos de ciertas compañías, ya que en el video de desarrollo sustentable podemos decir que ya que las actividades del mercado privado crean las llamadas externalizaciones como la contaminación del aire, se cree que la sociedad debe de encargarse de la responsabilidad a las partes del costo de la limpieza a través del gobierno. Esto nos podemos dar cuenta que nos dice que la sociedad es responsable de la contaminación del aire, ya que nosotros consumimos productos, y eso hace que la población tenga esa responsabilidad, se puede decir, para que las empresas se limpien las manos de la contaminación del aire. Y eso es todo. Estilo de vida o forma de vida son expresiones que designan de una manera genérica al estilo o forma o manera en que entiende la vida, no tanto el sentido de las partículas de concepción del mundo, poco menos que una ideología, aunque sea esa a veces la intención del que aplica la expresión, cuando se extiende la totalidad de la cultura y el arte. Con él, de una identidad, la idiosincrasia o carácter particular o de grupo nacional, regional, local, generacional, de clase subcultural, expresado en todo o en cualquiera de los ámbitos del comportamiento, trabajo, ocio, sexo, alimentación, indumentaria, etc., fundamentalmente en las costumbres o vida cotidiana, pero también en la vivienda, el urbanismo, en la relación con los objetos y la precesión de bienes, en la relación con el entorno y las reacciones interpersonales. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Hernández Acosta y yo les voy a hablar sobre el tema de fenómenos naturales y el Estado como regulador de desarrollo. Bueno, en primero tenemos al tema de los fenómenos naturales,
que son los sucesos que acontecen en la naturaleza sin participación directa del hombre. Entre estos fenómenos, condiciones climáticas, desastres naturales, entre otros. Estos afectan directa o indirectamente a todas las especies. Bueno, como bien decimos, la relación del video de Home con este tema, tenemos que existe la creencia de que el término de fenómeno natural es un sinónimo de sucesos inusuales. Sin embargo, los vientos, las lluvias y similares son fenómenos naturales, al igual que los huracanes, los maremotos y las inundaciones. Tenemos que un fenómeno de la naturaleza se puede considerar como un desastre natural cuando este es dañino o destructivo. También sobre los fenómenos naturales existe el tema de desastres naturales, que esto lo empleamos el término de desastre y nos referimos a aquellas pérdidas de vidas, a materiales provocadas por fenómenos como inundaciones, los terremotos, los maremotos, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros. Bueno, esto de deforestación y contaminación ambiental es provocado por el hombre y esto causa daño severamente hacia la sociedad, debido a que la contaminación y la deforestación se ha debido a la necesidad del humano de la sobrevivencia, como tener productos o bien crecer económicamente. Tenemos que los anteriores son fenómenos naturales que provocan daños de excepción de múltiples maneras, sumándose a la acción directa o indirecta del ser humano. Bueno, como otro tema del Estado regulador del desarrollo, tenemos que el Estado es el encargado de regular la conducta humana de los habitantes que le corresponden. Esto lo hacen con penalizaciones a malas conductas para mantener el orden. En general, el papel sustancial del Estado de la sociedad actual es el de asegurar obtención de los beneficios de las empresas, permitiendo la acumulación de capital por parte de pocas personas, en comparación a la gran masa trabajadora, y el conservarlo privadamente con tranquilidad. Resulta de imagen para desarrollo. En términos generales, en la distribución de competencias e incumbencias corresponde asignar al Estado la responsabilidad primaria en el establecimiento de principios, pautas comunes de conducta para la protección ambiental. Esto incluye la sanción de marcos normativos que fijen de parámetros de manejo sustentable para distintas actividades económicas, el establecimiento de organismos de instrumentación, fiscalización y control verdaderamente operativos, y un órgano judicial con capacidad efectiva para ejercer sus funciones, afianzar valores y garantizar una efectiva tutela. Por ejemplo, un Estado puede aplicar un impuesto sobre la contaminación para alentar a las empresas a adoptar tecnologías más sostenibles, ya que la reducción de contaminación equivaldría a menos impuestos para las corporaciones. Bueno, tenemos que, en comparación al video, sí, la sociedad ha crecido, pero también como ha crecido, puede haber nuevas maneras para contaminar menos. Por ejemplo, los nuevos productos como son los calentadores solares ya no tienen la necesidad de tener un boiler y quemar aquellos gases contaminantes. También el hombre tiene la necesidad de transportarse y es por eso que ha creado transportes híbridos o eléctricos, que eso ayudará a contaminar menos. Bueno, eso es todo por mi parte y gracias.